Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:35, 7:35 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy... ...con don Jaime de Berenguer. ¿Qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Don Isaac Blasco. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Don Muy bien. Julio Ariza. Hola. Que felicitaba a don Isaac por la información que está trayendo Voz Populi del accidente. La mejor información. Le ha subido la moral. No, es la verdad. Yo no. Ya Muchísimas sabe usted gracias. que no. Bueno, Un jubilado ya no Ayer- echa piropos inútiles. ayer básicamente yo creo que las noticias importantes eran dos. Bueno, se han ido confirmando ya a lo largo del fin de semana las cosas que sabíamos sobre el accidente, que fue a consecuencia de un carril roto por una soldadura. Y las noticias de ayer pues eran dos que son consecuencia de todo lo que vamos conociendo. Por un lado, la defensa numantina de Pedro Sánchez con respecto a Óscar Puente, al que alabó en un mitin electoral allí en Aragón. Un mitin pues curioso por la escenografía, porque está Pedro Sánchez hablando, las caras son pero de pavor. O sea, si paran ustedes el vídeo y toman fotogramas, parece ya, no sé, el espectro de Pedro Sánchez, y además con un rictus como de rabia de si pudiera se cargaba a todos los que le están criticando. Y detrás tiene un montón de gente joven, todos muy sonrientes, que le aplauden. Y si uno mira la imagen que se toma desde el fondo, ve que está Pedro Sánchez, los jóvenes detrás suyo, que son como 2 docenas, y luego en el auditorio pues prácticamente todos jubilados. Se les ve con el pelo blanco, con pinta de personas mayores. Se pone a los jubilados sentados para aplaudir y los jóvenes detrás para figurar. Muy curioso la elección. Pero el caso es que salió a defender a Óscar Puente y a llamar a la unidad y a no politizar el asunto y todas esas cosas. Y luego, por otro lado, el palo que les han dado a los manipuladores del gobierno, las víctimas. Se ha tenido que cancelar el homenaje laico que querían hacer en Huelva porque las víctimas no es que hayan dicho que no pueden acudir, es que están directamente diciendo a los que les llaman que como voy a acudir yo a un acto con los que han matado a mi hermano. Hoy viene el testimonio de una víctima en ese sentido en El Español. El cabreo entre las víctimas es brutal y han preferido Junta de Andalucía y Gobierno, o Gobierno y Junta de Andalucía, pues suspender lo que iba a ser un intento más de manipulación de las víctimas, pues como hicieron con la Dana, ¿no? Bueno, con la Dana consiguieron hacer una especie de chapuza mamarrachada masónica en un entorno bastante, más que frío, que produjo el rechazo de muchísimas personas que habían fallecido. Aquí ha habido primero la manipulación de cómo se ponían de acuerdo para explicar que se suspendía tal acto. Prácticamente de forma unánime se filtró que el gobierno y la Junta, y es difícil encontrar en Google un titular que no empiece por el gobierno y la Junta. Es muy difícil. Si encontráis titulares de alguna otra cosa en la que alguna Junta con el gobierno haga cualquier cosa juntos, me lo decís, porque es muy complicado. Pero ellos han filtrado el gobierno y la Junta, salvo el Diario de Córdoba, que dice el gobierno comunicó a la Junta, que después de hacer tener una serie de conversaciones, comunicó a la Junta que no habrá homenaje, ¿no? Bueno, aquí se han encontrado con el viejo, en fin, con las palabras del propio Jesucristo en el Evangelio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente pretenden controlar todo, menos lo que tienen que controlar, que es cómo están las vías y cómo están las infraestructuras, sino que además pretenden organizar el funeral. Oiga, que es que al Estado no le toca organizar ningún funeral. Por cierto, a los 2 días, cuando se han encontrado el rechazo de las víctimas, ya han dejado de llamarle funeral, ahora le llaman homenaje, porque resulta que ayer se abarrotó la iglesia o el escenario donde se organizó la Santa Misa Funeral en Ademuz, y además porque ya ha anunciado Juanma Moreno que va a acudir a la misa funeral que se va a celebrar en Huelva creo que el día 29, ¿no? Es decir, con lo cual, todo este chiringuito masón y esta mamarrachada que consiguieron imponer en Valencia por la falta de decisión de algunas
Y por la toma de control de la organización de víctimas que hizo el gobierno, pues aquí no les ha salido. Y así estamos, de mentira en mentira hasta la mentira final. Bueno, le quería decir, estaba pensando, don Luis, volviendo un poco atrás, cuando hablaba usted del meeting de Pedro Sánchez, eso de poner los jóvenes detrás está perfectamente pensado, o sea, no es una casualidad, y esto porque hay dos efectos en psicología que lo explican perfectamente. De hecho, el gran problema que tiene el Partido Socialista es que ha perdido todo el voto de los jóvenes. Eso dicen las encuestas, ¿eh? Luego, cuando lleguemos al partido definitivo, que es el día de la urna, ya lo veremos. Pero uno se llama influencia social, es decir, cuando tú no tienes muy claro, influencia social informativa en este caso, qué es lo que tienes que hacer, lo que haces siempre es mirar a ver qué hacen los otros para no equivocarte. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de un funeral, pues si tú no te sabes la liturgia de la iglesia porque vas a una boda, un funeral o a un bautizo, miras qué es lo que hacen los demás para ver si te tienes que arrodillar o te tienes y que es algo que está anclado en nuestros genes evolutivamente, correcto, porque claro, correcto. Si tú eres un ñu y ves que todos los ñúes van hacia la izquierda, pues tú no vas a la derecha porque seguro que ahí está el león. De hecho, incluso un etólogo, un biólogo nos diría que es una pauta fija de acción, es decir, una conducta que no puede no darse. Por ejemplo, si están los gorriones, en el momento que uno echa el vuelo, todos se echan a volar porque el que se queda en el suelo es el que se come el gato. Sea verdad o no, pero tú por si acaso. Y por otra parte, lo que se llama efecto halo. Es decir, lo que estaba intentando ahí el presidente es todas las cosas buenas que se supone que tiene la juventud. De hecho, tenemos un joven que ha protagonizado durante el accidente de Adamuz pues unas acciones, unas conductas verdaderamente envidiables, pues él lo que quiere es todas esas características buenas de la juventud atribuírselas a él. Mira, fíjate, me están apoyando los jóvenes, eso se llama efecto halo, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si sabían ustedes que, por ejemplo, las personas guapas, físicamente guapas, cometiendo los mismos delitos que una fea, tienen menos penas de cárcel, por ponerle a ustedes un ejemplo, ¿no? Esto está documentadísimo. Pues eso es un poco lo que está intentando hacer. Una buena noticia para Pedro Sánchez. No, porque a mí es que él es muy feo. O sea, para mí me parece un tío feísimo por fuera y por dentro, sobre todo. Bueno, lo digo por lo menos por la gracia, lo has hecho bien, está bien visto. Que le acompañan. Otra cosa es que se corresponda con la realidad. En las últimas horas, yo creo que se han dado una serie de situaciones que confluyen fundamentalmente en lo que comentaba don Julio. Uno, el sesgo absolutamente manipulador de este gobierno con respecto a la tragedia y la falta, en mi opinión, de humanidad. Ya no digo de fe ni de creencia de ningún tipo de confesión, de humanidad con respecto a las víctimas. Que Pedro Sánchez elija el formato de un mitin para hacer un speech en defensa de su ministro y ponga, en mi opinión, en segundo plano a las víctimas, dándoles a entender más o menos que el accidente es prácticamente inevitable porque los accidentes se producen, me parece de una obscenidad sin parangón. Yo creo que de lo más grave que hemos visto. Y encima en el tío tiene el morro años. De dos frases después decir, y hemos actuado con empatía con las víctimas. Pero no es verdad, pero no solo eso, sino que ayer el juicio que hace, o la valoración que hace Pedro Sánchez con respecto a la función de su ministro, pretende exonerarlo por el simple hecho de que está desde el primer momento atendiendo a los medios de comunicación y dando la cara. Pero por esa sencilla razón, los españoles tienen derecho a pedirle explicaciones, sobre todo cuando se le cogen unas cuantas mentiras. Sí. Entonces, esto de que por el exceso de comparecencias, de exposición pública, nos sirva para concluir que Óscar Puente está cumpliendo con su función es completamente falso, parte de una premisa falsa. La primera rueda de prensa oficial que ofrece Óscar Puente la hace rodeada de dos técnicos que hablan un lenguaje ininteligible para la ciudadanía y que no aporta absolutamente ningún dato que pueda servir de consuelo y sobre todo para esclarecer en la medida de lo posible, dada la premura de el poco tiempo transcurrido desde el accidente, de las causas del mismo. Yo creo que es una técnica de manipulación tan burda que a mí me extraña o me lleva a sorprenderme la respuesta tan tardía del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha actuado con cierta sensatez, pero creo que
ya rompió un poco el fuego Isabel Díaz Ayuso la semana pasada en una entrevista en Onda Madrid, en la que tuve el honor de estar. Pero creo que el Partido Popular tiene que coger el toro por los cuernos y tratar de algún modo, no de pedir explicaciones a partir de lo que dice la prensa, sino indagar seriamente, porque tiene herramientas para hacerlo, con respecto a la mentira que se nos quiere imponer desde el Palacio de la Moncloa. Ahí hay algo que el Partido Popular, a la vista de cómo ha actuado en estos 2-3 últimos días, pues se ha dado cuenta de que estaba metiendo la pata. Es decir, ha vuelto a hacer el Partido Popular en esto como hicieron en la Dana. Gracias, presidente, por estar aquí, decía Mazón el primer día. Sí, sí. Yo creo que Santi ya estaba calculando a ver cómo le iba a meter el cuerno a Mazón y a centrar todo en él, ¿no? Juanma Moreno ha hecho lo mismo, foto, tal, y el Partido Popular ha adoptado una pose institucional los primeros días, y claro, se ha dado cuenta demasiado tarde. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero se ha dado cuenta que le está arrastrando. Claro, de que Vox se ha lanzado de huello, ellos no, y la gente estaba esperando que el Partido Popular se lanzara de huello, porque en esto está claro que el Partido Socialista no puede desviar las culpas hacia menos. nadie. Ahora, ayer cambiaron el registro, pero yo creo que probablemente con cierta tardanza, porque ha transcurrido una semana. Y hay un detalle que yo desconozco, lo digo con total sinceridad, si es preceptivo o no, o si tiene una explicación relacionada con, digamos, con la propia atención a las víctimas. Ayer el arzobispo de Córdoba, en la misa a la que aludía don Julio, denunció que los sacerdotes que se desplazaron al lugar no pudieron administrarle los últimos sacramentos a las víctimas moribundas que todavía... Lo cual desmiente, por otra parte, el hecho de la versión del gobierno sobre que las víctimas murieron en el acto. Las víctimas mortales murieron en el acto, no es así, según testigos, cuyos testimonios han aparecido en medios de comunicación. Sí, bomberos y otras Claro. víctimas. Yo no sé si es algo normal que un sacerdote pueda, digamos, acercarse en un siniestro de estas características para ejercer su misión. Pero me parece una falta de humanidad, lo repito, por parte de las autoridades, y esas autoridades evidentemente responden a unas órdenes concretas. Ya lo hicieron en el COVID. Ya lo hicieron porque desconocen cuál es la diferencia entre el poder político y el poder que no es político. Ellos no ostentan un poder que no es político, no ostentan más que el poder temporal. Ellos no pueden oponerse a que alguien reciba los santos sacramentos y no pueden oponerse a que la Iglesia oficie los funerales. Por cierto, esta vez la Iglesia ha respondido, porque en Valencia le costó para organizar un funeral. Esta vez se han dado prisa en organizar la misa que se realizó ayer, y parece que también la que está programada para el día 29 en Huelva. Hay 3 en Huelva, en Córdoba y en Madrid. Habrá 3 funerales por las víctimas. Con respecto a lo de la extrema unción, vamos a ver, yo entiendo en que en un escenario de emergencias donde hay bomberos sacando heridos o retirando hierros o quitando cadáveres y tal, pues es complicado que haya mucha gente pululando por allí, con lo cual yo entiendo que tiene que haber ciertas restricciones y que actualmente, por desgracia, resulta que es que no hay un protocolo para regular y qué pasa con el sacerdote que tiene que dar la extrema unción. Bueno, pues que el error está en no tener un protocolo, porque lo que está claro es que, aunque evidentemente de la primera línea pues no puede estar ahí el sacerdote entre los hierros mientras está con el cortafríos el bombero, pero hombre, ya a medida que se van sacando los heridos, pues sí que parece lógico que deberían aquellos heridos que quieran tener el consuelo espiritual de un sacerdote en sus últimos momentos. O sea, que es básico. Pero vamos, o sea, hasta en las batallas en la Edad Media, cuando había pasado ya la batalla, quienes acudían al campo de batalla eran los sacerdotes, porque si quedaban personas que todavía estaban vivas y querían ser atendidas, pues eran atendidas. Sí, o sea, eso es de locos. Así que yo insto a quien sea a que desarrollen el protocolo correspondiente, porque eso tiene que ser posible, entiendo yo. Bueno, y que dejen de organizar funerales los estados, que los estados no tienen que organizar funerales. Efectivamente. No, quería decir también... Las logias sí pueden organizar actos, pero que los estados no. Con respecto a
un poco a la percepción que existe por parte de la ciudadanía, yo creo que la gran imagen de la mañana está hoy en la red de Rodalies en Cataluña. Están completamente vacías las estaciones y los trenes. No, la gran Y imagen, hoy perdóname, don Isaac, el servicio es gratuito. No, la gran imagen es Minneapolis, que es un pueblecito que está entre Ademuz y Córdoba. Vea el país, en el país toda la información es Minneapolis. Miren el diario.es, la información es Rivera Salud, que tenían un plan para reutilizar los catéteres. Esta es la información de la izquierda, pero vamos a ver, pues no les da vergüenza hacer periodismo así. ¿De verdad es Minneapolis la información que hoy quieren leer los españoles en España? Vayan ustedes a las redes sociales, verán que no es Minneapolis, que son los trenes, que son las rodalías, como dice Isaac. Yo con respecto a lo que hemos comentado de el funeral laico, la aparente entente cordial, al menos inicial, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, a mí me ha llamado muchísimo la atención una noticia que hemos conocido ayer. El juez archiva la investigación contra 3 altos cargos de la sanidad andaluza por los contratos de emergencia con clínicas privadas durante la pandemia. Es decir, había una investigación desde hace 5 años abierta y de repente ayer la archivan. Yo fui a ver esta noticia y me pregunté... Es que el pacto ha sido, yo te apoyo en esto del accidente y tú a cambio me archivas la mierda de investigación esa que me tenéis ahí como una espada de Damocles. Seguramente no, seguramente la decisión del juez o de la juez o de quien sea es perfectamente ajustada a derecho, pero no sé, es que de vez en cuando se me va la olla, me entra la manía conspiranoica y pienso que a lo mejor ha habido aquí un do ut des. Tú me das una cosita a mí, yo te doy otra cosita a ti, ¿no? No lo sé. Soy muy mal pensado. Hombre, las coincidencias existen, don Luis. Existen, sí. Claro, es decir que le he contado alguna vez el mundo no se para. Le he contado alguna vez la anécdota de la extraordinaria coincidencia que le pasó a mi padre. Estuvo en Kenia en un congreso. Mi padre era militar veterinario, y estuvo en Kenia en un congreso de veterinaria. Y entonces allí pues hizo amistad con otro militar italiano, también veterinario, y nada, pues toda la semana del congreso pues estuvieron por allí de visita, turismo, asistiendo a las charlas. Y entonces nada, mi padre, el militar ese trabajaba en África y se quedó allí. Mi padre volvió a Madrid vía Roma. Y entonces, pues llega a Roma, tenía el vuelo para Madrid, salía al día siguiente. Y entonces resulta que había un partido que era Italia-Austria. Y a mi padre le encantaba el fútbol, así que fue al estadio y estaba allí. Y de entrada marcan primero los austriacos. Y mi padre, que ni le iba ni le venía, quien ganaba, se pone a aplaudir. Y alguien desde atrás le pega una colleja. Coño. Se vuelve, todos mirando al tendido, no supo quién le había dado la colleja. Marca Italia el empate, mi padre se pone a aplaudir, bien. Marca Austria un segundo gol y le vuelven a dar una colleja, y entonces ya mi padre, que estaba avisado, se vuelve, agarra al tío y empieza a discutir con él y tal, y otro italiano interviene, le echa la bronca al tío que le había pegado una colleja a mi padre. Y al final, bueno, se sienta al lado de mi padre, empiezan a hablar, pues le invita a comer a su casa el italiano. ¿Quién era el italiano? El hermano del veterinario italiano con el que había estado en Kenia. ¿Existen o no existen las casualidades? Sí, No. ¿Verdad? Sí. Pues no, luego ya reflexionando, yo siempre había creído, esto es una muestra de las casualidades, pero yo luego ya reflexionando dije, ¿esto era una casualidad? O mi padre, que era militar, pues alguien en el servicio secreto italiano dijo, ¿cómo podemos establecer relación con este señor tan simpático español que ha conocido este otro militar italiano allí? ¿Le montaron la escenita para poder establecer la relación? Pues a lo mejor. Luego ¿no? le cuento yo una que no puedo contar en antena, que no va a dar usted crédito. Vale, bueno. Parece usted un banco. No va a dar crédito. No va a dar crédito. No va a dar crédito, Bueno. no.
Bueno, ayer Pero los de las otras... rodalías no le hemos atendido. Y ahora mismo está en la pobre Cataluña con un montón de embajadas abiertas en todo el mundo funcionando a pleno rendimiento, Con vacíos. pero no van las rodalías. Parecemos el No país. estás, no sé. Hemos desviado No, pero la la- noticia importante. No, pero Joder. con relación a lo que comentaba Julio de Cataluña, si no son las rodalíes, es que también es la sensación de desconfianza y absoluta falta de conexión de la ciudadanía con sus instituciones. Es que el problema es que esta España es la España ya de la desconfianza, de la suspicacia, y yo diría que incluso del desamparo. El problema es que los niveles de gestión tan absolutamente catastróficos a los que nos ha llevado este gobierno, esta administración, nos están ya pasando factura desde el punto de vista de la imagen. El problema- Pero tú eres consciente, supongo que los catalanes empiezan a serlo, de que una gran responsabilidad de lo que está ocurriendo la tienen ellos por aceptar que llevemos 3 años sin presupuestos. No son conscientes de que no se puede gobernar un país con los presupuestos de hace 3 años porque las necesidades son completamente Yo diferentes. estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que la carga de la prueba hay que ponerla sobre quien tiene la responsabilidad de convocar elecciones cuando una legislatura no Pues hace yo muy no estoy de acuerdo ¿qué es lo que ha con ocurrido? usted Porque- con el señor Ariza, porque de verdad usted cree que si hubiera nuevos presupuestos con esta gente se solucionarían bueno, algunos de los problemas. esa es otra. No, seguro, es que completamente seguro que no. Miren, a los más jóvenes que nos escuchen, que no nos escucharán pocos porque estarán estudiando, estarán trabajando, pero las personas de nuestra quinta que nos escucharán recordarán perfectamente que el tren de alta velocidad en su momento supuso un símbolo de la modernización de España que se puso a la cabeza tecnológicamente de Europa. Igual que pasaba con nuestras autovías. Las autovías eran un elemento vertebrador y eran la envidia de muchos países europeos y de fuera de Europa. Bueno, pues igual que en su momento aquello significó un avance de la modernidad, una muestra de que España estaba yendo hacia adelante, yo creo que lo que está ocurriendo no es un síntoma solo de mala gestión, que lo es un síntoma claro de que España son los indicios del tercermundismo. Es decir, cuando no es por dinero, hay más dinero que nunca, hay más recaudación que nunca. Sin embargo, en España no funciona nada. Es decir, cualquiera que coja la carretera cuando nos vamos de vacaciones, las autovías que ahora antes iban a 120, ahora cada 50 metros te ponen a 100. Un tramo de 200 metros y te vuelve a poner a 120 y a cabo de no sé qué 80. te pone 80. ¿Por qué? Pues porque como no hay mantenimiento en las carreteras, lo que están haciendo los ingenieros que están dedicados a la conservación del firme C3, como no piensan ellos cargar con los posibles denuncias sobre las muertes por la mala señalización, si no me das dinero no hay ningún problema, te la pongo a 100, dentro de 2 años serán 80, luego serán 60 y luego ya hay veces que ni siquiera se molestan, pero dicen tramo en mal estado. Y con eso ya te han avisado para los siguientes 20 kilómetros, que es lo mismo que pasar de 350 kilómetros hora a un AVE a pasarlo a 195, a 159. Pues está pasando. Y es todo. No funciona la justicia, no funciona la educación, los resultados peores. En fin, es una degradación, es un tercermundismo en el que nos estamos sumiendo que va más allá de este Partido Socialista, porque desde luego si se cree Feijóo que todo esto va a ser quítate tú para ponerme yo y que haya un recambio en vez de un cambio real, pues vamos apañados. Claro, pero eso es un futurible. Jaime, vamos a ver, yo creo que a quien se le puede responsabilizar del desastre de país que tenemos a día de hoy, 26 de enero de 2026, es a Pedro Sánchez, que lleva casi 8 años en el gobierno. Es que el problema, sí, tú no, lo has dicho, sí, dices, no, porque hay más dinero que nunca. Hay un déficit de infraestructuras, de inversión en infraestructuras de 60.000 millones de euros en este país, computados. Hay una incuria y una falta de diligencia a la hora de gestionar el dinero público que hemos tenido que renunciar a fondos europeos porque no sabemos cómo implementarlos. Bueno, no sabemos, no, pero yo sí sabría. De verdad que eso, o por lo menos me asesoraría. Eso está fuera de toda duda. Bueno, está fuera de toda duda, pero yo creo que son datos, en mi opinión, que dan cuenta de que aquí hay una conjunción, y acabo enseguida, una conjunción de ideología, es decir, de primacía de ideología sobre el interés general y de una incompetencia manifiesta. Porque Óscar Puente no es solamente un comisario político. Óscar Puente es un inútil como gestor.
Eso yo lo tengo constatado por técnicos del Ministerio de Transportes, que ha convertido un departamento que ha convertido en una plataforma clientelar rodeada o integrada por gente del Partido Socialista para el cumplimiento de unos objetivos políticos que nada tienen que ver con el interés general de los españoles. Uno en Renfe y la otra en Así, y muchísimo más. Pero la cuestión es una cosa que don Luis ha dicho en infinidad de ocasiones. Cuando hablamos de Cataluña, ¿la culpa está en Cataluña o está en Madrid? Está en Madrid. ¿Y cuánto tiempo? Es decir, alguien piensa, y lo digo por los movimientos que se han estado haciendo durante estos años, de volver a apaciguar al PNV, lo digo por el Partido Popular, de apaciguar a Junts, de que esto va... Es decir, si yo no digo que el PP no lo pueda hacer, pero que tiene que querer hacerlo. Es decir, posiblemente Isabel lo hiciera, casi seguro que eso era capaz de hacer ese cambio, seguro. Pero yo no sé si todo el PP tiene claro y todos los españoles tienen claro que ese cambio no es un problema de Pedro Sánchez exclusivamente. Con este ha empeorado todo. Estamos sumidos en la propaganda. Aquí nadie gestiona. Las personas que ponen el único mérito que tienen que tener es que sean vasallos y sumisos a lo que él tenga que decir. Punto. Pero una pregunta, ¿cómo vamos a solucionar el problema de Cataluña y del País Vasco? Porque eso algún día habrá que solucionarlo, posiblemente vía de la ley electoral. ¿Cómo? ¿O van a decir el mismo Junts y la misma Esquerra Republicana y el PNV que ellos renuncian a tener el país, que ellos son corresponsables? Yo respondo lo que respondió Asís Timmermans una vez en la tele. Dice, ¿cómo solucionarías todo lo de Cataluña, el País Vasco? Y dice, hombre, simplemente aplicando la ley, que es algo que nunca se ha hecho. Y le contesta el tertuliano, pero hombre, no seas extremista. En pausa publicitaria seguimos. Tu voz. Bueno, hoy hay alguien que no sé muy bien qué estará meditando, que es don Gabriel Rufián, que el otro día ponía un mensaje diciendo lo siguiente: una cosa para el facherío. Esto lo decía hace 6 días. Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado, se refiere a la Dana, y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos, entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo, y solo os lo comprarán los anormales profundos. Lo digo porque os veo venir. Se debe investigar y pedir responsabilidades siempre, pero la mera comparación es un insulto a la inteligencia. ¿Qué estará pensando hoy don Gabriel Rufián? Porque ayer su jefe, Oriol Junqueras, pidió la dimisión de Óscar Puente, con lo cual no sé qué es Junqueras, ¿anormal profundo o del facherío? ¿O un anormal profundo del facherío? El problema es que Rufián no se siente concernido ni piensa que Oriol Junqueras es su jefe. Ese es el problema que tenemos. Sí, todos lo sospechamos, ¿verdad? Rufián ya se cree que es del PSOE, hombre. Ya está pensando en el Frente Amplio. Rufián forma parte de un club oficioso que le llaman el Club de las 5, no sé si lo conocéis, el Congreso de los Diputados. Y es de las 5 porque quedan todos, creo que son los miércoles o jueves, no recuerdo bien el día, cuando el Congreso está abierto, claro. Quedan a las 5 en la cafetería del Congreso y a partir de ahí ya suave es la noche. Y todos los correligionarios de Gabriel Rufián son del PSOE. No hay ni uno de Esquerra que se sepa, ni de Junts, por supuesto. Claro. Rufián es la nueva Susana Díaz. O sea, todos están preparando el terreno para que cuando haya las elecciones, es evidente, la gente de izquierda que le repugne votar al PSOE, en vez de quedarse a su casa, digo, pues mira, este muchacho me cae bien, tal, y voy a votar. Y entonces esos escaños los barran. Pero eso, Jaime, no es por ciencia infusa, eso es un diseño estratégico. Claro, la nueva, por eso es Cesaro, por eso fue por eso digo que fue Susana Díaz, tampoco fue ella una cosa infusa, ella estaba. Fue un gran descubrimiento, claro, Susana Sumar Díaz. estaba perfectamente montado, bueno, pues ahora el nuevo, al que se unirán con
con Yolanda. entusiasmo. Yolanda, no Perdona, Susana. Yolanda. Sí, has Yolanda dicho Díaz, perdón, Susana, perdón, Yolanda. perdón, Yolanda Díaz, a sumar. tampoco. Sí, bueno, No, pero era Yolanda. Yolanda es Y- casi pero- Normal que peor, se ¿eh? equivoque. Y si usted hubiera dicho Coco, el de Barrio Sésamo, también hubiera sido normal. Sí. Pero bueno, y canta a kilómetros y ahí lo están promocionando al señor. Bueno, pues no sé, le preguntaremos a ver si coincidimos con él algún día. ¿Es anormal o facha? O las dos cosas, Junqueras, querido don Gabriel Rufián. ¿Por qué Junqueras ahora pide la cabeza de un puente que, por supuesto, Pedro Sánchez se va a resistir hasta el último minuto a entregar porque es su cortafuegos, su chivo expiatorio, etcétera, etcétera? Está viendo que... Por la sencilla razón. Perdón. Sí. Porque hoy los catalanes no quieren ni coger las rodalíes. ¿Los rodalíes no están traspasados? No. Están No en medio el traspasados. momento. Es que el problema es ese. En el momento en que estén traspasados Claro. funcionarán como está funcionando la sanidad en Cataluña. Igual de bien. Sí, no se preocupe que eso va a ser una cosa en paralelo. De hecho van a enviar una flotilla ahora a China para que Xi Jinping ya deje de hacer tonterías. No, pero la pregunta que ha hecho Jaime es muy pertinente, porque el gobierno se ha pasado toda la semana intentando hacer ver que las rodalíes son cosa de un señor que ahora lamentablemente está hospitalizado, que se llama Salvador Illa. No, depende de la administración central. Entonces simplemente no hay un lo pide traspaso. para que quede claro dentro de su propia tropa, de sus propios votantes en Cataluña, que realmente le importa poco. Evidentemente, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo el PSOE corre riesgo de convertirse en una especie de apéndice del PSC. Es que todos los huevos están en la cesta catalana. Y todo el control de las grandes compañías, el control financiero, la pasta y la colocación sistemática de toda la gente del PSC en las posiciones clave del poder, sobre todo energético y de comunicación. ¿Qué es lo que pretende Sánchez con ese fondo soberano que ha anunciado? Tomar Sí, participaciones claro. en empresas privadas Eso para es. colocar más gente del PSOE y del PSC, ¿no? Y bueno, y de hecho Pedro Sánchez gobierna gracias a Cataluña. En estos momentos el desastre de España es el reflejo del desastre catalán. Pues si no es por Cataluña, que sale allí con 40-0, 40 diputados a 0, porque de allí viene todo, Junts, RC, el PSC, no estaríamos con Pedro Sánchez. Claro, al final pues estamos pagando o estamos mimetizando el terror catalán, no hay más. Pues que están muy enfermicos. Si veis la rueda de prensa que hizo en directo ayer a las 12 de la mañana, no, el sábado, Puigdemont, es que dices, hay que aliviar el tema de la atención médica y del control psiquiátrico en Cataluña mucho. Pero ahí se le notó mucho la presión de Orriols, porque cuando él hace ese discurso y dice esto funciona muy mal, son unos ineptos, uno llega a pensar y dice, bueno, pues si eres tú el que los ha puesto ahí, pero luego al final da un giro y dice, los españoles, esa masa infecta de españoles no pueden gestionar eso. Y ahí es cuando te das cuenta que eso Orriols, o sea, está intentándole poner ese decir... Pero ya ha perdido con los Orriols. Si es que les Sí, pasa sí, lo mismo que a no lo algunos sabe, con Vox. pero, no lo sabe, pero es terrible esa última frase de la rueda de prensa cuando dice son los españoles como si fuéramos, no sé, bestias inmundas, que es lo que nos han llamado alguna vez. Sí. Pues ahí está. Acordaos del inefable Quim Torra. Por eso es las bestias. Supremacista, absolutamente. Con los libros de Jordi Pujol, decía que el hombre andaluz era un hombre desestructurado, y, en fin, un Bueno, payaso. ahora mismo en portada en Voz Populi detectan una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona una semana después del accidente de Adamuz. No me lo digas. Sí, ha sido Sí. ha sido en concreto a 115 kilómetros de la estación de Sants en l'Espluga de Francolí, según Joder. informa mi compañero Marcos Sierra, que hace infraestructuras en Voz Populi. Pues nada, Vamos a ver. estupendo. Pero no se sabe la dimensión de la Usted dice que va a ruptura, coger un tren el martes, Yo Julio. voy a coger un tren mañana, sí. Ya. Pero yo no sé, soy muy providencialista. Si toca, toca. Yo también pienso eso. ¿Qué quiere Yo que soy le de- diga? Yo soy de esa escuela. Y además, Hombre, yo, pues, si si estoy toca, ahí toca, pero dentro, cuanto si más estoy ahí tarde, dentro casi- y sobrevivo, puedo ayudar a la gente. Sí, digo Sí. yo. Ya. ¿No? Bueno, es una, Es una manera forma de de verlo, verlo, ¿no? sí, sí, ¿no? Bueno, yo lo que sí he notado es esta semana, no sé si sería porque es que la gente ha querido coger menos los trenes de cercanías, pero había más tráfico.
Había más tráfico. De coche, digo. Ya. No sé. No sé, yo por abundar en la información a la que aludías, Luis... nada, De Voz Populi. de Voz concretamente. decir que lo que han hecho ha sido establecer, han aminorado han reducido han ordenado la reducción de velocidad por ese tramo y se está produciendo la revisión de los trenes que han pasado por ese punto kilométrico. Para ver si no han quedado dañadas las ruedas como quedaron Efectivamente, las para del Lirio. examinar, lo han reducido a 110 kilómetros por hora en la zona en este momento y el punto kilométrico, a ver si soy capaz de encontrarlo. Es la línea 050 de alta velocidad y el punto es el 490.129 de la red de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Bueno, o sea, que dice Puente que, bueno, que... y también lo corrobora Sánchez, que hombre, las desgracias existen y que, bueno, no son culpa de nadie y que lo importante es cómo se responde. Hombre, o sea, hay una rotura de vía en Adamuz, se detecta otra rotura de vía en el AVE Madrid-Barcelona. Tenemos los avisos de los viajeros desde hace muchísimos meses con los traqueteos, quejas de los trabajadores, quejas de los maquinistas. Talgo avisó de que la rotura de sus bogies, donde habían aparecido fisuras en algunos, se debía al mal estado de las vías. Y Óscar Puente eliminó por Real Decreto el 30 de julio de 2025 la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes del Ministerio de Transportes. Que luego dicen que sí, que eso no servía de nada y que lo han trasladado a un observatorio de seguridad y atención a las víctimas, que tiene una función nominal y que no tiene atribuciones. Eso no lo dice Óscar Puente, pero yo lo digo. Lo digo porque lo hemos publicado y está documentado. Es decir, ¿eso hubiera evitado el accidente de que existiera esa unidad? Probablemente no, pero evidentemente no contribuye a la seguridad de la red. El hecho de cargarse una unidad de emergencias que era informada a tiempo real por una coordinación absolutamente ejemplar con las empresas públicas de transportes y con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y protección civil, estaba informada al minuto de cualquier incidencia por mínima que fuera de la red. Y con esas incidencias elaboraban, según ustedes publicaron, la lista de puntos negros de la red, donde había que actuar y tal. Un mapeo prácticamente online. Y ahora ya nadie lo hace. Eso no existe ahora mismo. ¿Podía haberse evitado el accidente con eso? Pues no sabemos, pero desde luego el eliminarlo sí que desde luego no contribuye a evitar el accidente. Y luego aparte es que dice mucho de la actitud, claro. Es que les importaba un bledo la seguridad. Es que estamos viendo que en los pliegos de condiciones para las obras del tramo de Adamuz, el impacto medioambiental puntuaba tanto como la seguridad. Claro. Tócate las narices. Claro. Y encima primaban la utilización de materiales usados. Claro, no materiales molestar reciclados. a los halcones o a lo que hubiera por ahí protegido, era lo mismo exactamente que se evaluaba del mismo modo que la seguridad. Es que es una cosa que puede sonar incluso a chiste, sí. A chiste. Cuando la algo... ideología es que ese es el domina problema. a la técnica, a la ciencia, Ese cuando es el un problema. ingeniero de caminos o de lo que sea te está diciendo una cosa y lo ¿Y que no te le haces dice ni caso? la resistencia de materiales, lo que dice, te la pasas por el forro porque pones tu ideología, pues... Pero sobre todo, ¿creéis que pueden...? No sé, Luis, tú esta mañana lo has explicado perfectamente, vosotros lo estáis publicando. Óscar Puente ha mentido. Sí, sí, ha Pero mentido por activa y por pasiva. flagrante y de forma ya demostrada, empíricamente. Que Y ha dicho un que se tío había miente renovado. en plena, o sea, Le da lo pero mismo, vamos a ver, Julio, ¿cómo le da puedes lo seguir un minuto más? Ha dicho que se había renovado Es que toda es- la vía de Madrid a Sevilla. Mentira, y tenemos las fotos, no es verdad. RLs del año 80, fabricados en el año 89. Ha dicho que el tren, que la seguridad de la vía se revisaba cada poco tiempo. 58 días hacía que no se revisaba el estado de los rieles, cuando en ese tiempo en Francia lo habrían revisado 4 Claro, veces. pero es que tremendo. el problema es que son mentiras muy burdas, porque además yo he escuchado el criterio de expertos y de técnicos que dicen que no hay ningún problema porque una vía tenga 40 años. El problema es que no se haga un seguimiento de mantenimiento con respecto al estado de esa vía. Es decir, que una vía sea del 89 no tiene por qué ofrecer ningún problema siempre y cuando
esté sometido a las revisiones y al mantenimiento preceptivo, que es lo que se ha eliminado, durante la gestión específica de Óscar Puente, o al menos se ha intensificado durante la etapa de Óscar Puente como ministro. ¿Usted en su lista de boda puso una vajilla como todo el mundo? No. ¿Usted, don Jaime? Tampoco. Ah, pues yo sí, yo tenía... Pedíamos dinés. Sí, dinés. Pues yo tenía una vajilla en la como lista... Como buenos mediterráneos pedíamos dinero. Claro, porque luego ya con eso ya decides tú si te compras la vajilla o no. O dos. Pues yo sí tenía una vajilla en la lista de boda y, bueno, cualquiera que haya tenido una vajilla, siempre al final termina habiendo un plato que queda de la vajilla y dices, ¿y por qué todos los demás se han roto y este al final ha sobrevivido 30 y pico años, 40 años? Óscar Puente. Pues, no está. Pues al final, porque cada plato, pues oiga, sale con determinada diferencia con otros platos. Efectivamente, un plato puede durarte 40 años, pero claro, hombre, lo normal es que cuando lo sacas del lavaplatos te fijes a ver si tiene grietas, y si tiene grietas lo tiras a la basura, no esperas a que se le rompa a alguien con la comida encima. Todo aquí el problema efectivamente es ese. Claro que puedes usar raíles de hace mucho tiempo, pero siempre y cuando los inspecciones de la manera adecuada para garantizar que están en buen estado, ¿no? Pero si el ejemplo, y vuelvo, no quiero ser pesado, pero vuelvo a lo de Rodalíes hoy. El ejemplo del déficit de gestión que tenemos es que esta misma mañana se ha suspendido y se ha reabierto la línea decenas de veces. Pero qué tomadura de pelo es esta de gente trabajadora, gente que a lo único que aspira es a llevar una vida normal y a llegar a su puesto de trabajo en una hora razonable. Y mandar a tus hijos sin pensar que pueden no volver. Es que estamos en unos límites. El otro día había en una televisión entrevistaban a las primeras personas que tomaron la línea de alta velocidad, el AVE, de Barcelona a Madrid, y había una periodista que entrevistaba a la gente que llegaba. Y todos estaban encantados, pero se les veía en la cara que habían sufrido retraso, pero daban por bueno el hecho de haber llegado vivos. No quiero ser demagógico, pero es que es la verdad. Es que el sentimiento que tiene la gente es que ahora montarse en un tren es un ejercicio de riesgo. Esto no puede ser. Bueno, de riesgo, de llegar 2 horas tarde o de llegar magullado. Es decir, ¿tú qué pagabas con el AVE? Una calidad, porque tenés otros medios de transporte por carretera, incluso por la vía. Eso ha desaparecido. Antes el AVE era viajar cómodamente a toda velocidad, que en 1 hora y media podías estar entre Madrid y Valencia, y eso es, ahora estamos otra vez en el talgo de los 60, porque cuando tú metes una infraestructura que ha costado lo que ha costado y la pones a 150, esa velocidad en los años 60 ya la tenía el talgo, con las vías aquellas, que eran vías muchísimo peores, que no necesitaban un trazado especial, y que Dios me libre de decir que es con intención. Yo no recuerdo, aunque hubo unas grandes catástrofes ferroviarias con el talgo. En una sí, que además estuvo implicada en el talgo en los años 70 uno de mis abuelos, ¿no? Pero y no necesitábamos todo lo que hay ahora para lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto te demuestra muy bien que es lo que yo quería trasladar antes, que es una degradación tan absoluta que a mí lo único que me recuerda es al tercermundismo. España está introduciéndose en el tercermundismo. Y esto, que son las joyas de la corona, vamos a ver, el señor Puente ya lo sabía todo. Cuando él decide que ya no te devuelven el dinero del billete como era antes, cuando llegabas 5 minutos tarde, él sabía ya perfectamente que la red es inviable, que no puede soportar lo que estaban vendiendo. Entonces, ¿por qué planteaba subir la velocidad a 350 kilómetros? Lo planteaba hace 20 días. Y que fuera la gente de pie. Me lo ha quitado de la boca, ¿no? Y que fuera la gente de pie. Es que esa comparecencia denota mira, todo es de un cinismo. Esa es la palabra. Porque creen que los actos no tienen consecuencias. Creen que las cosas que se hacen no tienen consecuencias. Y si las tienen, el que ha propiciado el acto no tiene ninguna responsabilidad. ¿Pero qué consecuencias? Es imposible. Don Julio, ¿qué consecuencias? Es que la única consecuencia que a ellos les importa son los votos. Les importan un rábano todo, porque de verdad una persona mínimamente empática y con una mínima moral, aunque es verdad que los accidentes ocurren, a veces se caen aviones y no tienen la culpa, o tienes un accidente en el coche, joder, tú te vas a tu casa. Claro. O sea, llevar eso y que ver a las familias, tú si quieres te aguantas un mes, ayudas a que haya nombre en otra persona y tú te vas a tu casa, pero es que este tío el otro día dice, ¿esto qué ha pasado? Refiriéndose al accidente.
¿esto qué ha pasado? Es muy ¿Cómo extraño. que esto qué ha pasado? Es muy extraño. No, pero hijo, eso... Habla. La primera comparecencia dice, Sí, es muy extraño. Sin que esa es otra. Y dice, ¿esto qué ha pasado? Pero ya con los muertos. Dice, es un accidente y yo me siento completamente capacitado. O sea, psicológicamente esta gente tiene un perfil. Buah, de psicópata. Eso es De lo que te demuestra, psicópata. exacto, que no tiene la más mínima empatía, porque a ti te pasa esto, vamos, yo dudo que ninguno de los que estemos en esta mesa dijéramos, oye, mira, yo Te me abates. tengo que ir a mi casa. Te Me abates. tengo que ir a Claro, mi casa, pues, claro. pues me aguanto. Pues porque estás pensando en la familia. Evidente. Y estás pensando en esa gente de Rodalies que no puede ir a trabajar. Y espérate, que no pase nada en Madrid, que también tenemos nuestros cercanías con un montón de problemas. Y tú dices, pues yo me tengo que ir. Aunque no haya tenido yo culpa de nada. Aunque no hayas tenido una intención causal de que eso lo pase. Pero tú tienes una intención... Se llama responsabilidad política, Jaime. Pero que ¿sabes qué pasa? Que como esta gente vive de esto, porque es que no tienen... No tienen otra cosa. Y Es son que una no banda tienen de otra cosa. cínicos... pues le das- ¿Han leído ustedes el tuit que ha puesto Yolanda Díaz sobre el accidente de Adamuz? Se lo leo. Pero sin faltas de ortografía. No tiene ni una sola falta de ortografía. Vamos, de hecho es que no ha puesto nada. Desde el día 20 de enero de 2026 no tuitea Menos mal nada. que he dicho, no, si llego a decir sí, quedo como la chata, ¿eh? Era pregunta trampa. Yolanda Díaz, el último tuit que tiene puesto es para decirle a Garamendi que él gana mucho dinero Vale. para criticar el SMI. Haber estudiado. Es un tuit del 20 de enero, de hace 6 días. Ni un solo mensaje sobre la tragedia de Adamuz. Ni un solo mensaje para decir qué le parece que a trabajadores de las distintas empresas que proporcionan el servicio ferroviario se les haya estado haciendo trabajar en trenes inseguros. Nada. ¿Y de comisiones nada. y de UGT ha leído usted alguno? Creo que tampoco, porque ¿Alguna manifestación contra el criminal, contra el acto criminal? pues tienen- Lo digo porque creo recordar que en Valencia a los 2 días ya habían organizado Sí, una, sí, que además sí, habían es traído que- autobuses desde Cataluña y estaban allí todos los No, nacionalistas pero catalanes en Valencia. podemos decirles que en el tren de Adamuz viajaba un funcionario palestino. A lo mejor así dicen algo, ¿no? Bueno, y a la juez de Catarroja le podemos pedir que ya impute a Juanma Moreno. Sí, que Sí. le pide el teléfono a ver los WhatsApp. ¿no? A ver dónde estaba y todo eso. No, pero ahora, Porque yo- es que nos vamos comiendo todo. O sea, como si no... Es decir, que al tercer día de la famosa riada, Posteguillo nos cuenta que no había nadie en ¿Saben Paiporta. ustedes? Nadie. Y Tercer con- día. Y con los militares Y con este la ti- orden de no salir de los cuarteles. Y no pasa, no hay Pero ningún solo- juez, no hay solo nadie cuartel, que haga porque nada. Yo todavía guardo contactos de mi tiempo de concejal del Ayuntamiento de Madrid y conozco con policías municipales que no les dejaban ir ni siquiera en su tiempo libre, Fíjate. pero no les dejaban ir a los bomberos tampoco, o sea, no dejaban. Les digo, les he comentado cuál es el último tuit que tiene publicado Yolanda Díaz del 20 de enero. Después no he vuelto a abrir la boca tuitera. Era sobre el SMI y tal. Bueno, el inmediatamente anterior es del 18 de enero y dice Yolanda Díaz, siguiendo con mucha preocupación la situación en Benetúser, tras un nuevo derrumbe en los trabajos de limpieza tras la Dana. La seguridad en el puesto de trabajo es lo primero. La inspección investigará lo ocurrido. Ni un puñetero No, es tuit tremendo. desde el Me da accidente mucha de pena. Adamuz Todo. sobre las condiciones en que tenían que trabajar los trabajadores de las empresas que prestan el servicio ferroviario. ¿Has leído el último tuit de Ábalos o no? No. No, es que no puede, está en la cárcel, ¿sabes? Era el ministro de Fomento. Y Coldo tampoco, ¿no? Porque estaba sueldo. Estaba- Creo que cobraba de una de las empresas, ¿no? Que hicieron. Bueno, estaba en un consejo, sí, y cobraba dietas por asistencia al consejo. Curiosamente, ¿No ahí. está mal? ¿No está mal? Bueno, pues ¿les parece que hagamos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito de encuestas electorales, elecciones en Aragón, Venezuela? Son las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Hoy tenemos una encuesta de electomanía que sitúa ya a Vox en el 20% y en los 70 escaños. Viene a confirmar las encuestas
de semanas anteriores. Pero decía que están acusando el golpe de lo que ha pasado esta semana, tanto el PSOE, obviamente, como también un poco el PP, y supongo yo que las encuestas internas del PP, como ya hemos comentado antes, lo estarán poniendo de manifiesto, y por eso el PP a finales de semana parece haber empezado a adoptar un tono más duro con el gobierno. Gobierno que tiene que encarar ahora el trago de las elecciones en Aragón, que me parece que no van a ser precisamente una buena noticia, por supuesto, no para Pilar Alegría, pero tampoco para Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que va a evolucionar todo esto? ¿Y cómo está la situación política en general? ¿Y cómo la percibirá Pedro Sánchez, al que le noto cada vez más, no sé, cada vez más demacrado, pero también más rabioso? Y paseando por la sierra, ¿no? Paseando por la sierra. No habéis visto los vídeos que envía. Pasiones ocultas. El Con otro la día bicicleta y tal. Yo creo que Pedro Sánchez, digamos que su calendario electoral no coincide necesariamente con los intereses. Mejor dicho, el calendario electoral del PSOE no coincide necesariamente con sus intereses. Probablemente el varapalo que sí o sí se va a llevar Pilar Alegría el día 8 de febrero está ya descontado en la mentalidad de Pedro Sánchez. y ni le importa. Y yo diría, como bien dice Jaime, que ni le importa. Ni le importa. Porque creo que forma parte de su propia estrategia de supervivencia el quemar esos ministros candidatos por los que apostó en el año 2021, inducido por un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que se empeñó en que había que renovar y poner gente de su cuerda. Que eso es lo que pasó en el Congreso del PSOE en octubre del 2021, que se celebró en Valencia. Que lo que iba a ser un homenaje a las viejas glorias que habían sido invitadas a marcharse, como José Luis Ábalos, se convirtió en una subasta de puestos muy vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero para tomar el control de un partido que a Pedro Sánchez le importa una higa. Y eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en Andalucía y en todo el ciclo electoral que se abrió el día 21 de diciembre en Extremadura. Y además de alguna manera sale, entre comillas, reforzado, porque es el menos malo como candidato del PSOE. Él también quiere demostrar eso. Es decir, yo en las encuestas, tú lees las encuestas estas que estaba diciendo ahora don Luis, no baja nunca de 110, ¿no? 115, 100, depende. Pedro Sánchez. No, ha llegado. No, está ya rozando los 100, está a 103, según Electomanía 103, según 40dB, Sí. creo recordar que también, ¿no? Electomanía. Y yo estoy convencido de que llegaremos a ver un umbral de escaños por debajo para el Partido Socialista, por debajo por de... hablando de porcentajes, creo que le dan un 27, un 28, ¿no? Más o menos, ¿no? Más bajo. Yo las últimas que leí eran eso, de un 27, un 28% para el PSOE en las generales. Y entonces, que por otra parte es otro mérito. Es decir, me he cargado el partido de tal manera que incluso aunque yo esté muy mal, soy el mejor de los posibles. Es que yo creo, Jaime, que es una acción necesaria. Es decir, la supervivencia de Pedro Sánchez pasa indefectiblemente por socarrar, como se dice en mi tierra, a su entorno, a sus candidatos y a sus apuestas. Efectivamente. Y de mediar todo lo posible el Partido Socialista para que sea lo menos parecido a lo que era el Partido Socialista. Esa es una estrategia como otra cualquiera, pero es que la actitud anímica incluso del presidente del gobierno es de atrincheramiento absoluto, es un auténtico encastillamiento. De hecho, fíjate que yo pienso que los resultados del PSOE en Extremadura no fueron malos. Es decir, metiendo lo que metiste ahí en la situación que estaba, que ya es un 25%, claro. Pero eso es una acción malo, deliberada, depende de si tú lo haces un análisis electoral comparado, es decir, lo compara con los resultados del PSOE históricamente que no tienen nada que Pero ver. ¿tú sabes lo que pretendía poniendo a Gallardo Pedro Sánchez? Pues no. Al margen de tratar de normalizar el hecho de que alguien que está vinculado a un asunto muy feo que atañe a su hermano Y no pasa nada. lo quería normalizar desde el punto de vista electoral. Lo que pretendía Pedro Sánchez es que Vox se disparara. Con ese candidato, lo que Pedro Sánchez... Mira, en la misma noche electoral, a mí me dijeron desde Moncloa
que el único capaz de contener el ascenso de la extrema derecha se llama Pedro Sánchez. Esa era la doctrina imperante entre el cúmulo de asesores. Pero yo creo esa que era la lectura que se hacía desde Moncloa. Yo creo que están en ¿Por qué eso. abre El País y tal con Minnesota? Minneapolis. ¿Por qué? Al lado de Ademuz. Porque él ahora mismo se ha convertido, de hecho he visto esta mañana en la prensa también, en el referente anti-Trump. Que por supuesto eso no pasa de los Pirineos, pero para el consumo interno, para movilizar a su electorado, él, y entonces está jugando a eso, pues, que viene y efectivamente, no lo había pensado y está bien visto, la mejor prueba empírica de que viene la extrema derecha y yo soy anti-Trump, porque estos son Trump, es hacer subir a evidentemente todo gira en torno a es un elemento esa motivacional de la estrategia. conducta, sí, Pero sí. tienen un problema, que es la realidad. La realidad se los está comiendo. Se les está comiendo la realidad de no tener presupuestos, de no invertir en infraestructuras, de dedicar a Cataluña y al País Vasco en recursos que no es justo que sean dedicados a ellos, porque están siendo dedicados en detrimento de otras regiones que están más empobrecidas, que necesitan más inversiones. La realidad se los va a comer. Están entrando los inmigrantes ilegalmente por miles y miles. Los pueblos, en los barrios cada vez hay más inseguridad. Los centros de salud están abarrotados, etcétera, etcétera. Y eso no se lo inventa Vox. Eso es lo que hay. Y como es lo que hay, y Vox es el único que lo reconoce, pues la gente dice, coño, por lo menos estos intentarán hacer algo, porque estos sí que reconocen que las cosas están así. Y los demás, mientras tanto, pues están en sus chalets de lujo y en sus... Es otra batalla, ya es otra política. Yo creo que lo que está diciendo don Isaac es completamente cierto, es decir, ese mensaje de el PSOE, Pedro Sánchez es el único que puede parar a la ultraderecha, efectivamente ese es el mensaje que han intentado comunicar, lo hicieron en 2023 y ahí, pues en fin, recibieron algunas ayudas que no mencionaré. Lo han intentado, lo siguen intentando y lo van a volver a intentar. Solo hay un problema, que es que a nadie le importa ya que la ultraderecha ascienda, con lo cual somos los únicos que podemos parar la ultraderecha. Han socarrado lo de la ultraderecha. ¿Y quién quiere pararla? Han hecho ya un uso absolutamente excesivos de ese mantra que ya no cuela, claro. Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que sucede, pero vamos, el 8 de febrero todo apunta a que el Partido Socialista tendrá su segunda campanada de fin. Luis, que han dicho que no se reúnen en el Congreso ni hacen el pleno para el tema del accidente ferroviario. Hasta después del 8 de hasta febrero. después del 8. O sea, tienen los huevos. O sea, de paralizar el que haya inmediatamente un pleno dedicado al tema del accidente ferroviario. Bueno, o sea, eso sí, querían hacer un homenaje masónico, pero el Congreso no, porque está cerrado el Congreso, pues se habilita Acordaos, y se abre. Con más de 200 muertos provocados por la Dana, la misma mañana del desastre, o vamos, horas después del desastre, se habilitó un pleno para repartir el chiringuito de la Comisión de Radio Televisión Española. Ahí estaban todos, Rufián. Esa es la catadura moral de quienes nos gobiernan. Es que no es una cuestión, es que lo ha dicho Jaime, es que es una cuestión de falta de empatía, de falta de humanidad, de falta de conexión y eso es una con la muestra también de ciudadanía. tercermundismo, ¿eh? Este tipo de personajes dirigiendo los países, tú no los ves en países desarrollados. No. Y al fondo, y ahí sí que tenemos la culpa los españoles, ¿eh? No, o sea, lo digo porque podemos empezar a echar la culpa. No. Por eso me sorprende a mí que haya un 27% todavía votando. ¿Tenemos la culpa a gente. los españoles o no? Porque el domingo ¿Qué información pasado, les llega? El domingo pasado, Pero los tú tienes vecinos... cabeza. Jaime, Es decir, hay que tener cabeza. Pero ¿qué información les llega? el domingo pasado los vecinos de Adamuz dieron una lección. Dieron una lección porque, yo siempre lo he dicho, lo mejor de España son los españoles. A ver, inducir el voto y decirle a una persona que se está equivocando por votar a Pedro Sánchez, yo creo que se equivoca, pero evidentemente me parecería pervertir la democracia, decirle a quién tiene que votar esa persona. Y yo creo que eso nos puede gustar o no, pero me parece que es la parte nuclear de nuestro sistema democrático. La libre elección. Estoy completamente en desacuerdo contigo, Pues, precisamente hombre, lo que se... Eso me recuerda al chiste de Mingote, perdona. Lo de vota Gulbensindo, a usted qué mal le da, ¿no? No, yo lo que tengo que decirle a la gente es
que yo combato las ideas, por supuesto, como no voy a combatir lo que no puedes combatir son los derechos, lo que no voy a dejar es sin votarle, pero decir que te estás equivocando, vamos, lo que le digo yo todos los días a mis hijos cuando hacen alguna barra basada de adolescente. El gran problema de aquí es que tenemos una sociedad que políticamente es muy desestructurada y yo creo que intelectualmente también. Es decir, yo, no sé ustedes, los que me están escuchando, pero yo he votado en muchos partidos políticos, me he arrepentido muchas veces, porque intento hacer un análisis lógico y no solo emocional en términos de tribu, que es lo que pasa en España, que somos muy de tribu, y decir, bueno, pues a lo mejor a esta persona pues no hay que votarla, o a este partido en este momento, y eso es lo que yo he hecho en falta. Yo no quiero decir que sea excepcional ni que sea el mejor del mundo, pero por lo menos que la gente se tome el tiempo de decir, es que es evidente, esto no va bien, aunque sean los míos, esto no va bien. Aunque sea es un ejemplo, aunque sea mi mujer, en mi matrimonio no va bien. En la política en España va muy mal. ¿Qué ha mejorado España en los 8 años de Pedro Sánchez? Y todo se ha ido a la mierda. No solamente ha sido un retroceso, ha sido una regresión del Estado democrático. Tercermundismo. Es que el problema que se va a encontrar el que venga es que muchas de las cosas que se han ido deteriorando son muy difíciles de restaurar. ¿Cómo pones tú ahora en marcha otra vez y en condiciones la vía del AVE? ¿Cuánto cuesta eso? Si eso ya nada. Tienes que hacer, tienes entre que bajar comillas, la velocidad sí o sí. Y entre comillas hay que hacerlo de nuevo, de cero. Y las carreteras, por no hablar de las instituciones. Las instituciones ya no hablamos. Entonces es una decadencia que no solo es infraestructura. Pero Jaime, que devolvemos ahora 26.000 millones de euros a Europa, que eran una subvención, y devolvemos ese dinero porque no hemos sido capaces de ejecutar proyectos. Claro. Y eso no lo ve usted, que yo entiendo perfectamente que vote usted aparte de usted, pero esto usted no lo ve. Esto usted no lo ve, que en ese tren iba gente de todas las ideologías y de todos los equipos de fútbol y de todas las edades. Y tus hijos, cuando el dinero va a Cataluña y va al País Vasco, que encima les tenemos que complementar a los vascos la pensión, y a los catalanes y a los catalanes. No sé si es un 20 o un 30% más que el resto de los españoles. Tus hijos están implicados. Votes a quien votes. Tu hijo en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, va a tener menos becas. Tú eres capaz de entenderlo. Entonces, deja la tribu, hijo mío. Y ese es el problema. En eso yo creo que sí hay a lo largo de la historia de España muchos ejemplos de que somos muy de tribu. Y además está documentado en las obras de arte, las obras de la literatura durante muchísimos años. Y eso es lo que a mí me revela. Y lo que digo, esto lo digo con cualquier otro partido, porque me acuerdo cuando era concejal de UPD, las leches que le pega al PP han sido enormes, las bofetadas. Mira, y lo haré con quien tenga que hacerlo. Sí, porque yo reclamo esa independencia intelectual. Es libertad de espíritu, claro. Mira, la reacción, perdona, si me permites, Luis, la reacción de Puente al caos en Rodalíes, vuelvo a Rodalíes, durante esta mañana de lunes. Puede que haya sido un ciberataque. Es que... Claro, al centro de tráfico de Adif. Pero yo es que creo que no descarto que haya sido un ciberataque. Yo creo que un ministro no puede permitirse el lujo de decir lanzar, yo creo claro, que de lanzar este globo sonda sin tener una información cabal antes. Con respecto a qué está pasando en Cataluña ahora mismo. ¿Qué hizo lo primero que cuando fue el accidente de Adamus? ¿Qué es lo primero que dijo? Esto es muy raro. Porque esto es una recta. Exacto, es muy raro. Desconocía hasta que hay cambio de agujas. Un cambio de dirección entre los trenes, que era un nudo especialmente complejo. Lo desconocía todo. Y luego, ¿qué dijo al cabo de 2 días? Es que el tren era un tren de una compañía privada, que a mí saben que yo no soy amigo de las compañías privadas, esto lo dijo. Y al cabo de 2 días, ¿qué dijo? Es que el tren Irio pesa mucho. ¿Se acuerdan que lo dijo? Pesa mucho, es un tren. Entonces, y después... Habrá dijo? que ver los raíles de Arcelor, esos que se han puesto, a ver... Ha intentado echar balones. Llegó fuera. a decir que era culpa del 112 de Andalucía, que no funciona. Luego del 112 de Madrid. Ahora es un ciberataque. Entonces, está perfectamente pensado esta estrategia. Es una estrategia de la confusión, para que al final, lo que decía Hannah Arendt, nadie sea capaz de creer en nada porque ha generado tal confusión que nadie se cree nada. Y es donde ellos se mueven bien. Así es. Y es terrible. Y este es el tío que dice que tú te tienes que montar en el Rodalíes o en el AVE a donde fuere. Claro, pues la gente no... Mira, el otro día estaba hablando con un amigo que tenía que coger el AVE a Toledo, desde Madrid, y se fue en coche. Eso es lo que ha conseguido. Y poner los trenes a 150. Pues nada, enhorabuena. No, yo el día de Nochevieja me iba a Vigo
a las 4 y el tren acabó saliendo a las 6:30 y me quedé en casa. Me quedé en Madrid, me fui al día siguiente de coche. Es que este es el nivel. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo lo arreglan? Muy fácil. Durante un mes los autobuses y los circuitos alternativos serán gratis. ¿Qué te parece? Oye, fenomenal, ¿no? Se llama cultura del subsidio. Y dentro de un mes que lo habrás arreglado todo, sí. Habrás cambiado las vías, la gente se habrá olvidado, porque al final esto juegan como en el Rubik, dice, patada a seguir, para que ganas unos metros, ¿no? Pues esto es igual, ganan unos metros y dentro de un mes, lo gordo de este país es que como puede haber pasado algo más gordo, o un conjunto de cosas pequeñas que capten la atención, es decir, algo puede haber pasado. ¿No? En Minneapolis. En Minneapolis. Sí. Cualquier cosa. Sí. Lo de Minneapolis es que es la pera. Tenéis que escuchar al jefe de policía en Minneapolis explicando lo que pasó, porque eso no lo ha publicado nadie ha querido enterarse, tal. Lo tenéis modestamente en nuestro canal de Telegram. Recuerden el canal de Telegram y de WhatsApp de don Julio. Sí, bueno, y lo de Twitter, esto que Twitter, está divertido, eso. Julio Ariza el Toro. Sí, el Toro y yo. ¿Pero se llama así la cuenta? Sí, no sé cómo se llama. ¿La de Twitter? Sí. Pues espera que te lo digo. Se lo digo yo, Julio-Ariza-TV. Julio Ariza TV. Pues ese. Vamos, ponen ustedes en el buscador Julio Ariza. Oye, ya tenemos 18.463 seguidores. Qué gracioso. Empezamos hace 3 semanitas o 4. Bueno, oye, que se apunten. El que vale. Y el que no, pues a aprender. Oye, te diré una cosa. Mira, que estoy orgulloso, porque yo no sabía nada de esto de Twitter. Pero ya he visto algunos de nuestros tweets que tienen 288. No. Hay, a ver, te lo digo cuánto tiene exactamente. Mira, hay uno que tiene 53.100, otro tiene 95.600, 205.000. Fíjate lo del tren irio que pusimos el otro día, que salía desde Chamartín, y me llama un amigo mío, estoy dentro del tren. Salía a las 16:37 hacia Valencia. Y dice, acaba de salir a las 17:37. Me dice, y nada más cerrarse las puertas, dice el maquinista, que se coge el piloto, ¿no? Coge el micro y dice, el retraso de 1 hora en la llegada del tren anterior ha sido la causa del retraso de 1 hora en la salida de este tren, debido a que las infraestructuras ferroviarias de nuestro país están en pésimo estado. Sí, está circulando el vídeo de un pasajero que grabó esas palabras del maquinista, que las estaba... Pues tenemos 205.000 entradas en ese... Pero es que, ¿es verdad? Es tal cual. Es tal cual. Sí. Bueno, una última cosa tenemos desde Venezuela, que ha llegado la noticia de la liberación de otros 104 prisioneros políticos esta madrugada, lo cual eleva ya el total a 258 de los 820 que había, así que poco a poco eso sí es importante, va subiendo el número de personas que salen de las cárceles de la dictadura. Eso es mentira, Luis, porque tú sabes que el gobierno decía que en Venezuela no había presos políticos, con lo cual... Estaban retenidos, ¿no? Sí. Una fake news. Sí. Y como dice María Corina Machado, ¿quién es el que ha conseguido esto? Pues un tío asqueroso, repugnante y miserable y desastroso, se llama Donald Trump. Mira, que lo hace todo mal, todo mal. Especialmente acertado, Mariana Corina Machado, al hilo de lo que dice don Julio. Y es que Estados Unidos ha sido el único país en el mundo que ha expuesto a nacionales para acabar con una dictadura. Es tal cual. Sí. Es así. España, hermanos, a cobrar. Caracas en el barrio Salamanca, lo que tú quieras, la Canarias, una provincia más de Venezuela, lo que tú quieras, pero no hemos movido un dedo. Hemos movido. Bueno, como en Guinea nosotros estamos muy atentos, Moratinos, Bono y compañía, están muy atentos al cambio de régimen ahí, porque aquello es una democracia pura, lo de Guinea. De verdad, cuanto peores son, en fin. Estos rojos, Luis, solo pactan con dictaduras y van a hacer negocios a Venezuela, a China, a Guinea,
A Es Cuba. que si van A Francia no van, en Alemania no hacen negocios. Si van a y ofrecer compañía. mordidas a Francia, Alemania o a Sí, Estados Unidos, pues corren el riesgo de acabar en la cárcel, claro. Claro, qué cosa, ¿eh? Bueno, Qué pues a cosas ver si para- acaban igualmente, hombre. Bueno, JB. invoco a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes, pero antes déjenme hacerles una recomendación: Creatina Plus de Mederi Nutrición. Ya sabemos que la creatina es fundamental en nuestro día a día, ya que mejora el rendimiento físico, pero ¿es que eso es suficiente? Pues no, una vida exigente requiere más, requiere una estrategia nutricional completa. Creatina Plus de Mederi Nutrición va más allá de la carga energética básica. Está diseñada con una fórmula sinérgica de calidad superior, con vitamina B6 y el magnesio, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, manteniendo su metabolismo energético normal, además de colaborar con el funcionamiento normal de los músculos y con la síntesis de proteínas. Además, Creatina Plus de Mederi Nutrición está enriquecida con HMB, con beta-alanina, con L-taurina y con extracto de bambú, que es una fuente natural de silicio. Así que es nutrición pensada para el hombre y la mujer de hoy. Creatina Plus de Mederi no es solo creatina, es rendimiento bien construido. Busque ahora Creatina Plus de Mederi Nutrición. Son ciencia y nutrición avanzadas. Creatina Plus de Mederi Nutrición. Bueno, y como siempre, pues llega el momento de dar la voz a los más sensatos de esta reunión, que son los que están al otro lado del micrófono, a nuestros oyentes. ¿Y quién nos trae la voz de los oyentes? Pues la más sensata del equipo, que es doña Carmen Carbonell. No se Doña crea, Carmen don Carbonell. Luis, que yo tengo también mis momentos, pero el caso es que para el traslado de los oyentes lo que tenemos que hacer es recordar la pregunta que lanzábamos esta mañana. ¿Qué le parece que el Gobierno y la Junta de Andalucía hayan tenido que cancelar el homenaje laico por el rechazo de las víctimas? Muchas de las víctimas se habían quejado de este homenaje, que empezó llamándose funeral laico. Posteriormente se cambió el nombre y se pasó a llamar homenaje, y sobre todo lo que decían las víctimas es que no querían encontrarse con aquellos que eran responsables últimos de esta tragedia. Las 4 opciones que dábamos era: la primera, bien, porque era una farsa; la segunda, bien, porque hay mucho enfado; la tercera, mal, porque hay demasiada crispación; y la cuarta, no lo sé. Hasta el momento, don Luis va ganando la primera opción con un ¿Cuánto? 86% de los votos. Bueno, iba a preguntar a nuestros contertulios qué hubieran votado ellos. ¿Les parece Yo es bien que se haya...? Es que les impugno la pregunta y le digo A ver. porque los que han cancelado el funeral han sido las víctimas. O sea, al negarse a ir Evidente. con semejante tropa, ellos no toman ninguna iniciativa, ni el Gobierno ni la Junta. Los Claro. que han decidido que lo cancelan porque no quieren ir con esa gente ahí eran las víctimas. Dicho esto... Bueno, los que les han obligado a cancelar. Exacto. Sí, pero si tú vas a una fiesta y dices no voy, no pienso ir a tu fiesta, bajo ningún concepto, y te encuentras solo en la fiesta, tú no te queda más que apagar la luz. Sí. Y ya Ahí no ha jugado bien las cartas la Junta de Andalucía, sinceramente. Creo que han ido al arrastre Pero del bueno, gobierno y están quedando como Pero patos. vamos, O bien, sea, era una farsa. espero que Juanma Moreno esté en el funeral de Huelva. Sí, y estará espero, seguro. ¿eh? Estará Y seguro. espero que esté diciendo lo que tiene que decir Juanma Moreno en Andalucía, que es... Yo espero que también vaya Óscar Puente, entre comillas, que se entienda, para que el pueblo le pueda decir Sí. exactamente ¿Cuánto le agradece su gestión? Exacto, con lo bien que lo está gestionando todo, lo empático que es con todas las víctimas y lo que le agradecemos todo a este gobierno, lo bien que lo hace. Yo tengo la sensación de que, como sigan las cosas degenerando así, va a llegar un momento donde Pedro Sánchez va a echar de menos cuando solo le llamaban hijo de pi en las canciones del verano. No van a poder salir a la calle, créeme. No van a poder. Porque Pero vamos, dicho eso, yo creo que me parece bien porque era una farsa. Dicho esto. ¿Y a usted le parece Igual, bien? lo mismo que Jaime. ¿Y usted? sí, bueno, ¿qué También. voy a decir? Ya me he expresado. 86% considera que es una farsa. Hay una segunda opción muy votada con un 11%, pero ya ven que hay una distancia bastante abismal entre unas y 97 otras. entre las dos. Qué bien, porque hay mucho enfado. Esas son las dos opciones que van ganando. Hay un 1% que dice que mal porque hay demasiada crispación y hay un 2% que dice que no lo sabe. Carmen Costa en Twitter nos dice que cree que también ha tenido mucho que ver la marcha que se estaba organizando por parte de algunos familiares y no precisamente para asistir. Vamos, que ha habido bastante cobardía por no
enfrentarse, entre otras muchas cosas, entiendo que dice esta oyente, a esos abucheos y esas protestas que se iban a organizar. Pues que aprendan de Carlos Mazón, ¿verdad, Carmen? Porque Carlos Mazón está en su casa, podemos criticarlo hasta por el peinado, pero Carlos Mazón estuvo aguantando carros y carretas en el acto que se organizó en la Ciudad de las Artes. Sin duda ninguna. En el acto que se organizó en la Ciudad de las Artes y en Paiporta, que se nos olvida. También, y en el que Paiporta. salió corriendo Fue Pedro fue Sánchez. El rey y Mazón se quedaron ahí. De todos modos, en toda esta película, yo creo que el titular va a ser ya para la eternidad, la foto famosa, la desgraciadísima foto famosa de la familia Monster. Elens Guitar en Twitter dice: me parece perfecto que las víctimas no se presten a un aquelarre laico organizado para mayor gloria del gobierno. Alguien que se hace llamar Hino dice que deberían haberlo hecho y que vaya quien carezca de valores morales y que se presente ahí en ese homenaje laico. En las publicaciones de YouTube, José Luis Fuentes Posada dice que el homenaje se le hizo ayer con una misa, que es lo que realmente no quería el gobierno y por eso había organizado esta suerte de homenaje laico. Marcos Adelino dice que le parece mal, porque habría ayudado a dejarlos en evidencia, ¿no?, a quienes se hubieran presentado en este homenaje. Es que en evidencia van a quedar igual. No va a asistir ningún miembro del gobierno a ninguno de los funerales religiosos que se van a celebrar el día 29. No pueden ir. ¿Por qué? Porque la gente los va a masacrar. No pueden ir, es que no pueden salir. Pues, oiga, pero si ninguna de las, pero como ninguno decía de don los Isaac, actos de estos días, ahí Luis, Mazón estuvo aguantando a pie firme. claro, el día del... ninguno de los actos de estos días ha tenido, entre comillas, público cerca. Estaba todo bloqueado para que no se acercaran ni a 100 metros, para que no se oyera un pitido, para que no se oyera un insulto. Estaban completamente aislados de la gente. Si y lo único que se hacen es una foto en la que al final del todo están unos señores trabajando en el tren que ha tenido la tragedia. Y ellos ahí tan... Y la Montero, que es una cosa, lo de la foto esa, que la guarden porque les va a pasar una gran factura electoral y de reputación a la Casa Real y a la propia Leticia y al propio rey. Una gran factura. Yo ahí discrepo, si me permitís. Sí, claro. Discrepe. Con respecto a por qué las críticas se han puesto sobre los reyes. Yo es que creo que tenemos que ser realistas en el sentido, no en el sentido monárquico, sino en el sentido... Yo que soy realista también en el monárquico, con lo cual... Pero más allá de eso, es que todos sabemos cuál es el papel de la corona, lamentablemente, y cuál es el margen que tiene la corona en ese tipo de es el papelón que tiene la hay corona. una cosa sobre la que nadie, diga lo que diga la ley, la Constitución, Es que la yo creo costumbre, nadie le puede obligar a usted a hacer, que es sonreír. Es que no es solo la foto donde se los ve a todos Esa foto posando. está descontextualizada de todas formas. No mucho, era un posado, era dentro, había un no, vídeo, no, pero no, hay un momento, dicen, no, estaban mirando los trenes, estaban mirando los restos del otro tren que estaba a 800 metros, en serio, estaban mirando eso. Pero aparte, nadie se pone como María Jesús Montero a mirar así, a la lejanía, a ver el otro tren. Ese vídeo en el que mete codos María Jesús Montero con Es una cara lamentable. absolutamente... Pero yo creo que tan expresiva que lo dice todo, yo creo que conviene, digamos, enfocar la crítica sobre quien lo merece. Sí. No, la merece el sobre Partido quien Socialista. No tiene otra pero opción es que de estar además de donde tiene que estar. es que además de la foto esa donde parece que están posando con el resto del tren al lado, es que hay otras fotos de la visita a Adamuz de los Reyes donde se ve al rey y a los responsables del PSOE todos riendo y departiendo amigablemente. Sí, Lo siento, eso nadie le puede obligar al rey a reírse, igual que hay fotos riéndose con Sánchez en alguna... ¿Dónde estaba el rey en el funeral de ayer? ¿O alguien de la Casa Real? ¿Dónde estaban? Entonces ¿Dónde estaban? Yo estoy de ¿No acuerdo tenían con que estar? usted, que es el que menos responsabilidad tiene en todo esto. El rey Pero no tiene alguien... ninguna que va a tener el rey. Claro. No, El pero único tiene que problema- cuidar la imagen. por el Sí, amor claro, de pero Dios. eso sí, tiene que cuidar la imagen. Pues ya tiene sus asesores de comunicación, etcétera. Yo no sé si puede haber un error o no, pero no nos engañemos con quién estamos jugando la partida. Yo no es por justificar lo injustificable, pero me van a perdonar. Yo estoy ya lamentablemente en muchos funerales y en muchos velatorios, y la gente, muchas veces por descargar, la gente se ríe y sonríe. Se oye, o sea, no es una cuestión, es una mera descarga emocional. No quiere decir que tú estés contento. Hay que tener mucho cuidado entre lo que es la expresión facial, que además las expresiones faciales se pueden interpretar de muchas maneras, y el estado de ánimo. Dicho esto,
nadie que hoy en día se ponga o esté alrededor del PSOE puede salir bien parado, pero nosotros tampoco. Y lo que tampoco le puedo decir pidiendo a la gente es que esté pensando permanentemente en que cómo puede ser interpretado lo que yo diga para un sentido o para otro, porque si tú te pones cara triste, a lo mejor dices, mira cómo el rey está sancionando y está diciendo que no le gusta lo que dice este. Yo estoy convencido de que la ciudadanía es socia en el sentido de lo que comenta Jaime, y hay una prueba, el día que van los reyes, a quien los gritos digamos despectivos e incluso con algún insulto son para Óscar Puente, no son para los reyes. Y al rey cuando le cae en Paiporta el barro es porque va con Pedro Sánchez. Yo estoy convencido que si el rey va solo no le cae, pero al final es el efecto está demostrado porque después volvió a Paiporta otras veces y no le pasó nada. Ahora, le advierto una cosa, que cuando la ceremonia laica apestosa esa que hicieron en Valencia, se levantó una víctima, y aunque eso se ha intentado ocultar en los vídeos, responsabilizó de la Dana al gobierno de la nación, al gobierno regional del PP y al rey. Y una tercera parte de los asistentes, víctimas, aplaudieron a esa víctima. Yo creo que es profundamente injusto. Vamos a ver, estamos siempre con el debate sobre si la corona pinta o no pinta, cuando todos sabemos que no pinta, constitucionalmente no pinta, y las atribuciones y el margen está más que tasado desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo vas a responsabilizar al rey? Lamentablemente. Es que yo creo que nadie puede objetar a los reyes falta de empatía. Es decir, nadie puede equipararlo a lo que está demostrando la el rey política, últimamente la corona lamentablemente solo se come marrones porque no les dejan ir a ningún sitio, no les dejan hacer nada. ¿Y dónde están apareciendo? Aparecen cuando han muerto no se sabe cuántas personas en la Dana, ahora tienen que aparecer, lógicamente, por eso son los jefes del Estado, a intentar consolar a las familias. Entonces, lamentablemente todo lo que está sufriendo la monarquía es que porque no tiene la capacidad... Hagamos una transaccional. Venga. ¿Coincidirá usted conmigo en que, aún admitiendo que efectivamente no haya nada reprochable en la actitud o las palabras de los reyes en su visita a Adamuz, el tío que seleccionara esa foto de Adamuz tendría que ser puesto en la calle inmediatamente, ¿verdad? Es que la publicó la Casa Real. Claro, es que es lo primero que he dicho, su equipo de comunicación. Yo no sé qué ha pasado, no soy especialista en el tema, pero yo no sé si ha habido un cambio, lo desconozco, ¿eh? Sí, ha cambiado. Camilo Vilarino es ahora el jefe de la Casa Real y es un desastre. Claro, y esto antes no... Oye, ¿qué hacemos con el que le escribió que los presos en Venezuela estaban retenidos? ¿Con este qué hacemos? ¿No? Pues eso. ¿Han hecho algo? Hay que enterarse porque ¿ha pedido disculpas? Pero hay que enterarse eso porque fue así. Yo dudo, no lo sé, es que no soy especialista en cosas de Casa Real, pero realmente puede escribir... que el jefe de la Casa Real es el que era director de comunicación de José Borrell. Sí. A ver, o sea, es que no hay más. O sea, el que está ahí es un sectario y además bastante ignorante. Entonces, un sectario ignorante que le hace decir al rey que los presos políticos en Venezuela son retenidos y el rey no hace nada, pues también. Oye, es que el rey no sirve para nada, ni hace nada, ni sabe nada. O sea, vamos a cambiar de tema, ¿no? Pues yo, don Julio, le voy a decir, prefiero 100 veces un rey o una corona como la de Felipe VI, que un jefe de la República, un presidente de la República como Pedro Sánchez. Eso, ¿pero por qué tiene que ser Pedro Sánchez y no José Pedro María Sánchez, Aznar? Porque antes o después... ¿O Santiago Abascal? Sí, pero es que antes o después, y a la historia me remito, vendrá un Pedro Sánchez. Chico, pero como en Alemania hay un presidente de la República y en Italia y en Estados Unidos y tal, pues el que elija el pueblo. Pero este debate yo les cito a los dos, debate monarquía república para otro día, pero se nos ha acabado el tiempo. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de esa burla a la cultura protagonizada por los cristianofóbicos. Buenos días, don Paco. Saludos llenos de afecto. Ayer tuvo lugar un importantísimo acto en la caseta municipal de Adamuz, donde se celebró una misa funeral por todas las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado día 18, organizada esta Eucaristía por el Obispado de Córdoba. Más de 700 personas se reunieron en torno a un acto católico lleno de emoción y solemnidad popular. El obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, ofició el funeral
acompañado de una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés de Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, don Demetrio Fernández. El amor a la vida, el amor a la gente, la fe y el respeto reunió a familiares, amigos, vecinos de este pueblo, pero también de otros muchos lugares, y algunos políticos que conozco personalmente y que fueron marcados por sus conciencias más que por sus responsabilidades institucionales. Hubo momentos enormemente emotivos. Por ejemplo, durante la purificación del altar con el incienso. En ese momento, en esos momentos, se cantó un Ave María y los presentes se acordaron de las madres heridas o muertas, de los padres y de los hijos fallecidos. Recordemos, 126 heridos, 22 de ellos aún hospitalizados y 45 personas que dejaron este mundo de forma tan trágica como inesperada. Imposible evitar las lágrimas durante la purificación del altar y el canto del Ave María. Y no, allí no estaban los de siempre, los odiadores profesionales que ni respetan nuestras costumbres o ritos de carácter trascendental, los que un servidor llama cristianofóbicos, que se burlan de nuestras tradiciones y creencias milenarias que tienen un solo objetivo, que nos amemos los unos a los otros. Ellos, los cristianofóbicos, el día 31 harán lo que para mí es una burla, una aquelarre sin sentido, más que el sentido político. El día 31, día de la burla, los mejores no deberían estar allí. Mañana, más y mejor. Punto final.